Hola, soy Raúl de Metaaprendizaje y hoy vamos a ver cómo realizar un planning de oposiciones perfecto, ¿vale? Lo vamos a hacer en 3 pasos muy sencillitos. Y luego lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de cómo hacer un plan semanal de estudio de oposiciones, para que sepas cómo traer a tierra todo esto que vamos a ver. Entonces, primero que nada, ¿por qué es importante tener un buen plan? Bueno, pues por 3 razones. La primera es que aumenta las probabilidades de sacar tu plaza. La segunda es que nos va a ayudar con el tema de la motivación y vamos a ver ahora mismo por qué. Y lo tercero es que nos va a ayudar también a mejorar nuestra memoria y retención si tenemos un plan perfectamente detallado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, primero que nada, lo primero que necesitamos para hacer un buen planning de oposiciones es tener información que tiene que ver con hacer una auditoría de nuestro tiempo y saber nuestra velocidad de estudio. Ahora vamos a entrar profundamente en esto. Segundo, tiene que ver con conocer la estructura de la oposición, saber cómo tenemos que estudiar para adaptarnos precisamente a esa estructura característica que tiene una oposición y que no tiene, por ejemplo, una enseñanza reglada. Y la tercera clave es cómo traer a tierra esto que hemos planificado para, de alguna manera, poder ejecutar acciones en nuestra semana. Entonces, vamos por partes. La primera parte, el tema de la información. Antes de nada, también quiero pedirte que te suscribas al canal si no estás suscrito, porque así te van a llegar todas las notificaciones de los nuevos vídeos que publiquemos. Primero, ¿cuál es la primera parte? Bueno, pues tener información realista. Y aquí entran mucho en juego las expectativas que tenemos en nuestra oposición. Pueden ser nuestras amigas o pueden ser nuestras enemigas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues suele ocurrir muchas veces que con la oposición tenemos prisa por aprobar, tenemos prisa por sacarla. Y esto lo que nos genera muchas veces es hacer planificaciones con aquello que nos gustaría más que con la realidad. Entonces, es muy importante, primero que nada, trabajar 2 aspectos. Primero, la auditoría de tiempo, que es saber qué es lo que haces en tu semana de lunes a domingo y cada hora de la semana. Y lo segundo, saber a qué velocidad estudias, para que podamos calcular cuánto tiempo nos va a llevar estudiar parte de tu temario. Entonces, estos 2 elementos que tenemos aquí, no sé si has estado en la clase, lo trabajo de manera profunda en una clase para aumentar las probabilidades de sacar tu oposición. Te voy a dejar el enlace por aquí arriba si no has estado en la clase. Y no voy a profundizar en esto porque, ya te digo, lo comento en la clase, además pongo un ejemplo, tienes 2 hojitas de trabajo, así que si no lo has hecho te animo a que te apuntes y ahí verás cómo hacer una auditoría perfecta de tu tiempo y vas a poder calcular tu velocidad de estudio para poder traer luego a tierra esto que vamos a ver. Entonces, ¿por qué te comento esto? Bueno, porque una vez que tenemos nuestra realidad impresa en papel, que sabemos lo que hacemos de lunes a viernes o de lunes a domingo en nuestra semana y sabemos nuestra velocidad de estudio, es cuando realmente podemos planificar. Y podemos planificar sin que las expectativas nos hagan daño. ¿Qué es lo que te comentaba antes? Muchas veces tenemos ganas de aprobar, tenemos mucha prisa por sacar la oposición y ocurre que las expectativas están por encima de la realidad. Y esta diferencia que puedes ver aquí en la pantalla nos genera frustración, nos genera decepción. Y esto es un aspecto muy importante porque, como bien sabrás, la oposición es un trabajo que tenemos que hacer a largo plazo y saber gestionar nuestros niveles irregulares de energía depende mucho de las expectativas. Entonces, primero que nada necesitamos tener verdad y esto lo vamos a hacer con esas 2 hojitas de trabajo que tienes en la clase, ¿vale? Te recuerdo, puedes apuntarte aquí, no quiero repetirme en este vídeo porque lo tenemos explicado en la clase y además tienes un montón de herramientas más para estudiar tu oposición. Así que voy a centrarme en los 2 últimos apartados. El segundo apartado es conocer la estructura de tu oposición. ¿A qué me refiero con esto? Es una forma de hackear tu estudio, porque si tú conoces la estructura, vas a saber en qué partes de la oposición puedes hacer más hincapié para mejorar. Por ejemplo, mira, generalmente estamos acostumbrados a una formación reglada. En el instituto, en la universidad, en el colegio, generalmente estudiamos un material y al poco tiempo tenemos un parcial o tenemos exámenes y de alguna manera podemos liberarnos, ¿no?, de todo ese material. Con una oposición no ocurre esto. Generalmente tenemos que estudiar un montón y luego al final de todo, al año, es cuando nos viene el examen, ¿no? Generalmente hay otras oposiciones en la cual los exámenes pueden venir un poquito más espaciados si tenemos exámenes orales
o si tenemos exámenes de test, pero generalmente la estructura de una oposición implica que hagamos un aprendizaje autorregulado, es decir, nos tenemos que controlar nosotros, nadie nos controla, hasta que podemos de alguna manera descargar toda esa información en el examen. Entonces, esto es muy distinto, esto afecta mucho a cómo retenemos la información y a cómo la memorizamos. ¿Por qué te cuento esto? Mira, porque hay algo que descubrió un psicólogo alemán, Ebbinghaus, que son las curvas del olvido. Generalmente cuando estudiamos algo, al poquito tiempo de haber estudiado, al terminar la sesión de estudio, a los 20 minutos perdemos un montón de material, ¿vale? De manera que si nosotros estudiamos material y no lo repasamos, posiblemente a los 15 días no nos acordemos de nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues podemos trasladar todo esto que nos ocurre a la oposición. Si te das cuenta, mucha gente está estudiando y no repasa el material, hace los repasos al final y dice voy a dar una vuelta o voy a dar una segunda vuelta al temario. Si no, de alguna manera, si no hacemos una serie de repasos puntuales para poder mantener todo ese material en nuestra cabeza, se nos va a ir el material, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Bueno, pues mi propuesta es que hagas pequeños repasos. ¿Por qué? Porque los repasos lo que te ayudan es aumentar la retención y hacer que el recuerdo sea permanente. Por ejemplo, mira, si nosotros al día siguiente de haber estudiado un material repasamos, aunque sea poquito tiempo, ese material, volvemos a recuperar, como tienes en la pantalla, ese material que hemos estudiado. Si a lo largo de los sucesivos días vamos repasando cada vez más, va a llegar un momento en que el material se va a volver casi permanente en nuestra cabeza, ¿vale? En nuestra memoria, se va a quedar ahí. Entonces, la diferencia entre no repasar y repasar puede ser que perdamos el material, que perdamos nuestro tiempo. ¿Cómo trasladar a esto a una sesión de estudio? Bueno, pues lo podemos hacer así, dedicar, por ejemplo, si nuestra sesión de estudio es de 25 minutos, pues de esos 25 minutos, los 3 últimos los vamos a dedicar a rememorar un poco lo que hemos hecho, vamos a repasar, volver a pasar, no tenemos que volver a estudiar, simplemente es volver a pasar por ese material y tratar de rememorarlo, de evocar todo eso que he estudiado en esos 20 minutos. Por ejemplo, mira, esta sería una estructura de estudio perfecta. Imagínate que, por ejemplo, es de 25 a 45 minutos. Porque más de 45 minutos es muy difícil mantener la atención, ¿vale? Entonces, generalmente nuestras sesiones de estudio van a estar marcadas en un periodo de tiempo de 25 a 45 minutos y luego voy a hacer un descanso. En la primera parte de esa sesión de estudio, lo que voy a hacer es ponerme mini objetivos. ¿A qué me refiero con mini objetivos? Bueno, pues los mini objetivos son por ejemplo, pequeñas acciones que voy a ejecutar durante esa sesión de estudio, como leerme X párrafos, hacerme un resumen de ese material que tengo que estudiar, hacerme un mapa mental, lo que sea, ¿vale? Cualquier mini objetivo que me ponga me va a ayudar a dirigir mi atención a ese material que estoy estudiando. Voy a estudiar más concentrado. Dentro de la sesión de estudio lo que voy a hacer es elaborar la información. De esto también te hablo en la clase sobre cómo elaborar la información para retenerlo mejor en la memoria, así que no voy a entrar mucho aquí. De nuevo te dejo el enlace por aquí arriba por si quieres participar en la clase, es completamente gratuita y además vas a ver ejemplos concretos sobre cómo mejorar la memoria de retención también. Y luego la parte final, que es lo que te estaba comentando ahora, es el tema del repaso. Puedo dedicar una parte a repasar, a rememorar todo eso que he estudiado en esa mini sesión de estudio, ¿de acuerdo? De esta manera estoy optimizando al máximo mi tiempo, estoy realizando un estudio que me cunde de verdad en mi oposición. Bien, una vez que ya tenemos esta estructura de estudio, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es trasladarlo a un plan semanal de estudio de oposiciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues mira, ya hemos visto que la estructura de una sesión es un inicio, un momento en el que elaboramos y un repaso. Esto lo vamos a trasladar en nuestro día a día. Por ejemplo, este que tienes en la pantalla podría ser una sesión de estudio, un día de estudio por la mañana o por la tarde. Cada sesión de estudio está separada por un pequeño descanso de 5 minutitos y en toda esa estructura es una estructura que se repite, es un efecto multiplicador. Es un efecto multiplicador porque nos va a ayudar a mantener la atención y la concentración por más tiempo, vamos a trabajar la información con mucha más precisión porque vamos a utilizar técnicas como te muestro en la clase y además vamos a utilizar el repaso para mantener esa información en nuestra cabeza. Bien, esto sería la estructura de un día. ¿Cómo puede ser la estructura de una semana? Bueno, pues esto sería una semana de estudio, lo que tienes en la pantalla, ¿vale?
Súper importante también, que descansemos los fines de semana o al menos un día, porque muchas veces más no es mejor. Piensa un poco como hacen los deportistas. Los deportistas entrenan mucho, pero también tienen sus descansos. Si no tienen descansos, se lesionan. Pues esto es muy similar. Si no damos tiempo a asentar ese material que hemos estudiado, de alguna manera nos vamos a lesionar, no vamos a poder retenerlo, ¿vale? Necesitamos descansar, sobre todo cuando manejamos volúmenes muy altos de información. Entonces, por lo menos el domingo hay que descansar. Bien, ya tenemos la estructura. ¿Cómo trasladamos esto a nuestra semana? Bueno, si hemos hecho lo que te comentaba en la clase con las 2 hojitas de trabajo que tienes, debemos saber ya qué disponibilidad en nuestro día a día tenemos para estudiar y tenemos que saber también nuestra velocidad de estudio. Ahora ya sabemos con eso cuántas hojas puedo estudiar al día o cuántos temas puedo estudiar a la semana y los vamos a trasladar en esta estructura que tenemos en este plan semanal para estudiar oposiciones, ¿de acuerdo? De esta manera puedo empezar a distribuir mi material de acuerdo a información real, no a expectativas ficticias. Conozco mi velocidad de estudio, por lo cual voy a acercar muchísimo más mi planificación. Trabajo con una estructura en mis sesiones de estudio que maximizan mi retención, mi concentración, mi recuerdo y además me mantienen en mi sitio, ¿vale? Me permiten planificar y me permiten de alguna manera controlar esas acciones que voy ejecutando. Y por último, también me gustaría recalcar un aspecto súper importante, que es la revisión de la planificación, porque las planificaciones son dinámicas, muchas veces las tendremos que ir modificando, las tendremos que ir adaptando. Entonces, es importante prestar mucha atención, sobre todo si no cumplimos por lo menos el 80% de la planificación. Si no cumplimos el 80%, posiblemente estemos haciendo algo mal, o nos hayamos excedido con nuestras expectativas, o de alguna manera tenemos que sacar más tiempo o estudiar más rápido, ¿vale? De alguna manera tenemos que hacer ajustes por ahí. Puede ocurrir lo contrario también, aunque no es lo normal. Generalmente siempre o casi siempre estaremos muy pillados de tiempo. Y también es interesante hacer una revisión de la planificación una vez al mes, porque generalmente pues, vamos avanzando en el temario, habremos hecho ciertos aprendizajes, igual nos cambian horarios en la academia. En definitiva, tendremos que revisar un poquito a ver cómo estamos avanzando para medir los resultados y poder ejecutar cambios, ¿vale? Por último, nada, repasar un poco lo que hemos visto. Hemos visto que había 3 partes. Primero, súper importante, tener información veraz. Necesitamos una auditoría de tiempo y conocer nuestra velocidad de estudio. Eso lo puedes hacer en la clase con 2 hojitas de trabajo que te dejaré por ahí para que te descargues. La segunda parte, importante, conocer la estructura de la oposición. No es lo mismo la formación reglada que una oposición que tenemos que arrastrar todo el material hasta el final. Tenemos que conocerla para poder de alguna manera hackearla, ¿vale? Y luego, en última instancia, hemos visto cómo trasladar todo ese material a una semana, ¿de acuerdo? Utilizando todos esos principios que hemos visto anteriormente. Y por último, me gustaría invitarte de nuevo a la clase si no has estado, porque vamos a trabajar en profundidad todo este tema que afecta muchísimo la motivación. Vamos a trabajar también el tema de la retención y el tema de la memoria, cómo mantener en nuestra mente todo ese material. Y en definitiva también te voy a poner un ejemplo de una alumna mía que quedó la primera en su oposición para que puedas tú también de alguna manera clonar sus resultados. Así que nada, te dejaré el enlace por aquí arriba y suscríbete al canal si no lo has hecho ya, y si tienes alguna duda puedes dejarlo aquí en los comentarios que te responderé encantado. Nos vemos por aquí.